Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión 10B dedicada al análisis del discurso, géneros especializados, multimodalidad y comunidades discursivas, que vamos a iniciar ahora con la presentación de Ana Serra Alcega, que va dedicada al lenguaje del liderazgo militar, las arengas militares como subgénero del discurso. Cuando quiera la comentante, puede iniciar su presentación. Se ve perfectamente. Bueno, ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Voy a hablar sobre cuáles son las características de las arengas militares en inglés y en español, concretamente arengas militares que provienen de Estados Unidos y de España, y cuáles son estas características que nos permiten definir a este discurso como un subgénero del discurso. Entonces, antes de empezar, para empezar, me gustaría definir el liderazgo y las arengas como tal. El liderazgo, como Conger definió, puede ser ejercer una descripción de unas tareas maximizando su significado de forma inspiradora. Y he elegido esta definición porque refleja la importancia de inspirar. Este acto es algo que veremos que se repite una y otra vez a lo largo de la presentación, porque es un recurso que consigue alentar la moral de las tropas. Eisenhower, que bueno, además de ser presidente de Estados Unidos, fue jefe de Estado Mayor del Ejército, definió la moral como el factor más importante para una guerra exitosa. Entonces es algo que es fundamental en el liderazgo militar. Por otro lado, las arengas son discursos de longitud variable cuya función es inspirar y motivar a la audiencia ante una situación compleja. Y estos discursos pueden darse en diferentes entornos. No siempre tienen por qué ser militares, sino que también es muy frecuente hablar de arengas en contextos deportivos, también políticos. Y este contexto en el que tienen lugar, pues eso, si es una arenga militar o si es una arenga deportiva o si es política, condiciona las características lingüísticas que componen el texto. Entonces, yo pretendo definirlas como un subgénero del discurso porque sí que es verdad que dentro de las arengas, tanto las deportivas como las militares, comparten muchos rasgos, pero como tienen diferencias que los hacen más específicos a su contexto, por eso pretendo hablar de un subgénero del discurso y no de un género como tal. Entonces, el marco teórico en el que encuadro mi estudio es en el análisis del discurso, concretamente en la perspectiva de género propuesta por Bieber y Conrad, en la que se establecen y se describen las funciones y el contexto situacional de una variedad de textos y cómo estos influyen en las características lingüísticas de los mismos. Así, veremos que está culturalmente establecido cómo debe ser un texto dependiendo de a qué variedad o género pertenezca. Y para poder nutrir todavía más este análisis de características lingüísticas, me apoyo más en teorías de la pragmática también, como puede ser la taxonomía de actos y locucionarios que propuso Searle o la teoría de la cortesía de Brown y Levinson. Entonces, ¿qué pretendo con este trabajo? Por lo que persigo responder a la siguiente pregunta. ¿Existen características comunes en las arengas militares y españolas y estadounidenses que permitan definir estos discursos como un subgénero del discurso? Para llevar a cabo este estudio he partido de un corpus en el que, por el momento, tengo 10 arengas españolas y 11 estadounidenses. Quiero hacer especial mención a la dificultad de reunir estas muestras porque, para empezar, el contexto en el que tienen lugar estos discursos hacen que no sea de fácil acceso. Lógicamente, no podemos ir a una batalla a grabar el discurso. Y, por otro lado, también al ser discursos históricos, la mayoría están recogidos en crónicas. Esto genera bastante escepticismo entre los académicos que los han estudiado, ya que los historiadores que han recogido los discursos no son testigos directos del discurso, sino que se han ido transmitiendo. Entonces, no se puede saber con absoluta certeza si los discursos realmente ocurrieron así o no. Por otro lado, la naturaleza de la guerra ha ido cambiando a lo largo de la historia. Anteriormente se iba al campo de batalla, te encontrabas frente a frente con tu enemigo y luchabas hasta uno de los dos bandos
decidiera retirarse. Ahora es totalmente diferente y esto también hace que la naturaleza de los discursos no sea homogénea. Por ejemplo, dentro de las muestras de discursos estadounidenses tengo una carta que el general Mattis envió a sus soldados antes de ir a Irak en 2003. Esto se puede hacer mediante una carta, mientras que el general Prim, arengando a los soldados del ejército español en 1860, era impensable que lo hiciese a través de una carta. Entonces esto hace que el corpus no sea muy homogéneo en cuanto ni a época ni a naturaleza de los discursos. Sin embargo, prefiero contemplar todas las muestras para tener una muestra mayor y que los resultados puedan ser un poco más representados dentro del corpus. Entonces, pasando al análisis, quiero hablar del primer rasgo que he analizado, que ha sido el contenido utilizado por los líderes militares y que está totalmente marcado por el contexto. Este contexto es el momento previo a la batalla, puede ser en el propio campo de batalla o no. Y por esto encontramos continuas referencias a los siguientes mensajes. En la presentación se puede ver algún ejemplo de cada caso, tanto en inglés como en español, pero no me voy a detener en ellos porque si no, no voy a terminar a tiempo. Entonces, bueno, vemos que hay mensajes que hacen referencia a que merece la pena luchar por la causa, a la necesidad de defender al país, la familia, etc. También al hecho de demostrar valor y ganar honor, a que el éxito conlleva recompensas y la derrota resulta en todos los males imaginables, y también a que el enemigo es despreciable. Por otro lado, en cuanto al léxico, encontramos muchas palabras lógicamente relacionadas con la batalla y la milicia, principalmente acciones y nombres concretos, como podéis ver en los ejemplos, pero también hay mucha referencia léxica a la familia y a la camaradería. Esto crea un sentimiento de unión y compañerismo que buscan continuamente los líderes militares para incrementar la carga emocional del discurso y, una vez más, como decía al principio, para inspirar a las tropas. Con el mismo objetivo encontramos también referencias a sentimientos y emociones. Esto también hace que la carga emocional aumente y, por tanto, inspira a los soldados antes de ir a luchar. Estas palabras de sentimientos y emociones suelen ser tanto nombres abstractos como adjetivos que estén relacionados con estos tipos de palabras. Además, dentro de las elecciones léxicas, me llamó especialmente la atención que se utilizan continuamente referencias exofóricas que hacen referencia al momento y al lugar en el que está teniendo al tiempo y al lugar. Esto se hace a través de deícticos y es una manera que utilizan los líderes para hacer que en un momento tan complicado mentalmente, ¿no?, en el que tú vas a ir a luchar, el hecho de encontrar referencias al momento y al tiempo hace que tu mente se fije y se centre y se concentre en lo que vas a hacer. Por otro lado, pasando a la estructura, como he comentado antes, bueno, el tema de la longitud es totalmente variable porque depende mucho del momento concreto en el que tengan lugar los discursos, y de hecho hay algunas que simplemente tienen 4 palabras, algunas arengas, mientras que tenemos otras de hasta 1600. O sea, es completamente variable. Pero sí que encontramos que se repiten estos elementos que podéis ver en la pantalla, que es que al principio del discurso el hablante se dirige directamente a la audiencia para llamar su atención y captar toda la atención por parte de la audiencia. Y al final del discurso siempre suele terminarse con un lema final. El hablante dice un lema y normalmente la audiencia responde. Responde o bien repitiendo este lema o bien haciendo un grito masivo. Gritan todos y se acaba el discurso. En cuanto a los participantes, siempre son el hablante, que es el líder militar, y la audiencia, que es la tropa. Esta relación militar está basada en el respeto y la jerarquía, y esta jerarquía se ve reflejada también en las elecciones lingüísticas. Entonces, la distancia que existe entre los participantes implica que haya uso de actos de cortesía negativa, según Brown y Levinson, como pueden ser los imperativos directos, preguntas directas y preguntas retóricas, entre otros. Sin embargo, sí que notamos que para evocar ese sentimiento de grupo, los líderes hacen uso también de elementos de cortesía positiva que permiten mitigar esta distancia y
hacer que sea menor. Esto se hace a través de vocativos de solidaridad, que bueno, podéis ver en el ejemplo que uno de los vocativos de solidaridad es llamarlos bastardos, pero es ese uso cariñoso, ¿no? Para buscar una cercanía con los participantes. Luego, además, encontramos también técnicas de involucramiento. Entonces, es muy frecuente que al principio de los discursos los líderes empiecen dirigiéndose a la audiencia directamente, hablándoles con la segunda persona del singular, directamente con tú o con vosotros. Sin embargo, se ven los ejemplos cómo es habitual que pasen de utilizar esa segunda persona a utilizar la primera persona del plural para también hacerse ver que ellos, aunque sean los líderes y haya esa distancia, ellos también son parte del discurso. También como una manera de mitigar esta distancia encontramos el uso de condicionales y verbos modales, que lógicamente la situación no es buena, puede ser que los resultados de la batalla no sean buenos, pero esto se utiliza siempre con un condicional o con un verbo modal que que permite que esa posibilidad, esa realidad que probablemente vaya a ocurrir, sea una posibilidad. Y entonces también ahí se mitiga esta distancia. 5 minutos. Vale, gracias. Vale, finalmente, en lo que al estilo respecta, volviendo a Conger, que describía el liderazgo que he mencionado al principio, él dice que en el lenguaje del liderazgo es muy frecuente encontrar esta técnica que se llama rhetorical crafting, que consiste en utilizar el lenguaje de una manera que conmueva a la audiencia. Como ya hemos dicho antes, siempre inspirar, buscar esa moral, etc. ¿Cómo se hace esto? A través de un uso poético o literario del lenguaje. Entonces vemos que en las arengas militares se encuentra continuamente el uso de personificaciones para referirse al país o incluso al propio ejército en el que están luchando. Entonces, también así no solo se evoca patriotismo, sino que se ensalza ese sentimiento de proteger y de la necesidad de ser el protector. Y también encontramos un uso muy habitual de paralelismos, no solo de palabras que se repiten, sino también de estructuras. Entonces, así el discurso pues, deja una huella mayor. Entonces, para concluir, creo que el análisis que he ido presentando empieza a demostrar que sí existen características comunes en las arengas militares españolas y estadounidenses que permiten definir estos discursos como un subgénero del discurso. ¿Y por qué hablo de subgénero del discurso una vez más? Pues porque, como ya he explicado, las arengas pueden ser políticas, pueden ser deportivas y en cada contexto específico se darían características concretas a ese tema, ¿no? Lógicamente, pues igual que los militares hablan de guerra, los deportistas pues hablarían de fútbol, baloncesto o el deporte que fuese. Por esto, el lenguaje de las arengas como un género del discurso podrían marcar el lenguaje de las arengas deportivas como subgénero o el de las militares. Bueno, aquí recogidas las características principales, ¿no? Que he mencionado, que son los mensajes orientados hacia el objetivo a lograr, un léxico con el que la audiencia pueda identificarse y que evoque sentimientos, el uso de vocativos de solidaridad e involucramiento y los actos de habla asertivos y directivos, pero siempre con atenuantes para conseguir ese sentimiento de grupo. Para finalizar, pues bueno, me gustaría hablar de qué pretendo hacer ahora, a continuación. Como lo primero de todo es ampliar el corpus lo más posible, porque creo que es, mayor la muestra, pues más fiables serán los resultados y también me permitiría lograr una mezcla, un conjunto de datos más homogéneo del que tengo por el momento. Además, después de haber establecido cuáles son las características comunes en los dos países, quiero profundizar en cuáles son las diferencias, porque lógicamente el contexto cultural no es el mismo y me gustaría saber qué influencia tiene la cultura en los discursos del liderazgo militares españoles y estadounidenses. Y por último, puesto que cada vez hay más mujeres en el ejército, también me gustaría profundizar un poco en cómo todas las referencias que están relacionadas con el género, como puede ser tratar a la tropa habitualmente como si fuesen hombres, porque históricamente eran todo hombres, cómo puede resultar esto en un impedimento para las mujeres que a día de hoy quieran ejercer liderazgo militar o ser lideradas. Y nada, aquí las referencias que han aparecido en mi presentación. Muchas gracias a todos
y si tenéis preguntas o comentarios, estoy encantada de responder por correo o aquí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Ana Serra. Y tenemos ahora unos minutos, ya que se ha ajustado perfectamente al tiempo, para alguna pregunta de las personas que estamos aquí, tanto del asistente, que puede hacer las preguntas por el chat, como de nosotras mismas. No sé si alguien quiere preguntar. Por ahora no tenemos ninguna pregunta por el chat. Oigo un ruido de fondo, no sé si soy yo misma. Bueno, Ana, yo sí que quería preguntarte alguna cosa, bueno, porque, por ejemplo, cuando has comentado la cuestión del uso de las fórmulas, de los apelativos, porque desde un punto de vista más externo, lo primero que llama la atención de las arengas son esos exclamativos, los apelativos, ¿no? Soldados, bastardos, que decías incluso. Y claro, esas fórmulas también están pensadas para que haya una respuesta, ¿no? Para que haya cierta interactividad, pero siempre fijada por esa cuestión de poder, ¿verdad? O sea, el ejército, los soldados tienen que responder a esas arengas. Sí, sí que es verdad que, claro, yo no sé si en la realidad, cuando los líderes militares decían soldados, antes de empezar a hablar, si los soldados respondían. Si eso era así, desde luego no está recogido en las crónicas, porque lo normal es encontrar solo el discurso que ha hecho el líder. Sí que es verdad que si vemos ejemplos cinematográficos, ¿no? Pues, típicos discursos de películas de guerra, no suele haber como una respuesta al primer momento de llamada de, pues eso, de dirigirse a las tropas. Sí que responden al final. Eso sí que es más común. Vale, no, porque me llamaba la atención ese carácter turístico, ¿no? Y luego otra cuestión que te quería comentar, tal vez no sé si para ayudarte o mostrarte otro posible camino, cuando has hablado de los vocativos de cortesía positiva que se utilizaban, que mencionamos, como puede ser soldados y tal, pero que también mencionabas algunos malsonantes como bastardos, ¿vale? Estos elementos estarían en la línea de la anticortesía. En las teorías actuales de la cortesía se habla al menos de tres fenómenos: cortesía, descortesía y anticortesía. La anticortesía es una estrategia discursiva que, por ejemplo, se emplea mucho en la conversación, que a pesar de utilizar palabras malsonantes, tacos, insultos, tiene una función socializadora, ¿no? De mostrar solidaridad. Pues, tal vez por ahí podrías encontrar una explicación adecuada. Pues sí, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues te damos de nuevo las gracias, Ana, por tu presentación. Y muchas gracias a vosotros. Vamos a pasar ahora a la presentación de Luis Alberto Cuéllar López. Espero un momento hasta que la pueda cargar. Perdón, ¿se escucha, estimada Leonor? Se le escucha perfectamente, pero no vemos todavía la presentación. Sí. Tiene que compartir la presentación. Ahora, vamos a ver. Parece que ocurre algo. ¿Ahí se ve? Vale, ahora se ven. Sí. Bien, gracias. Bueno, pues le cedo la palabra a Luis Alberto Cuéllar López, que nos va a hablar del análisis pragmático del vocativo en las locuciones interjectivas del sociolecto juvenil quiteño. Cuando quiera. Muchas gracias, profesora Leonor Ruiz. Bien, primero quería agradecer a todos los organizadores de este evento por darme esta oportunidad de presentar parte del trabajo que estamos realizando en
en el doctorado de Filología, Estudios Lingüísticos y Literarios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y en este programa, pues yo estoy llevando una investigación sobre aspectos polifuncionales de los vocativos en el habla juvenil de la Sierra Ecuatoriana, bajo la supervisión del doctor Xavier Frías Conde. Mm, ¿Cuál es el objetivo que pretende esta presentación, ¿no? El día de hoy? Es describir el aspecto polifuncional de los vocativos en las locuciones interjectivas del habla juvenil espontánea quiteña a través del etiquetado de sus rasgos sociopragmáticos. Para marcar dichos rasgos se recurrió a la teoría de la gramática funcional categorial de Frías Conde y particularmente al mecanismo de etiquetado primario y secundario para fórmulas de tratamiento que él también propone desde el año 2018. ¿Con qué metodología se trabajó? Bueno, con un paradigma epistemológico interpretativo. Esta es una investigación de carácter sociolectal no experimental, de un diseño transeccional exploratorio. Tiene un tipo de muestreo que no es probabilístico, ¿verdad? No probabilístico por cuotas. La técnica utilizada fue la encuesta sociolingüística estratificada. El instrumento fue el cuestionario con variables cualitativas politómicas, nominales, cerradas, sustentadas en las 4 dimensiones de la tipología pragmática textual que propuse en un trabajo de maestría en el año 2006. La fecha de aplicación de este instrumento fue en marzo de este año y se partió de una población de 5.000 estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, donde yo vivo y también laboro en esta facultad. Entonces era para mí más sencillo acceder a estos jóvenes dentro de la propia facultad, 582 informantes que se estratificaron por género y por grupo etario, entre el 18 y 23 años eran estos grupos. Por razones de confidencialidad, no se solicitaron datos de identificación personal. Se utilizó pues estos cuestionarios de Google Forms, también entendiendo que estamos en esta situación de la virtualidad, de la pandemia, entonces era un instrumento idóneo para, para trabajar con los jóvenes. Pero antes de aplicar el instrumento, mm, se les solicitó a los estudiantes que nos dieran un listado de interjecciones y vocativos más comunes en el habla informal, ¿no? Coloquial. Y, y después se les hizo una serie de preguntas que vamos a pasar a ver en un instante, que tienen que ver con con un diseño de tipología o taxonomía pragmática textual. Pero quería ubicar un momento en el contexto geográfico, ¿no? Del Ecuador, en Sudamérica. Es un país aproximadamente de unos 15 millones de habitantes. Mm, su capital se encuentra en la provincia de Pichincha, ¿sí? Más o menos son 24 provincias las que componen el Ecuador. Pichincha tiene también una serie de subdivisiones entre cantones y dentro de esto se encuentra el distrito metropolitano de Quito. Quito, como ven al final, pues tiene tanto parroquias urbanas como rurales. La investigación se hizo estrictamente en las parroquias urbanas, en un sector de la parroquia urbana, en el centro del distrito metropolitano de Quito. Pero estos jóvenes que forman parte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, pues de alguna manera reflejan la forma de comunicarse de toda la comunidad juvenil de la capital ecuatoriana. ¿De qué trata un poco la propuesta de la tipología pragmático-textual? Bueno, esta se inscribe en el ámbito de la lingüística del texto. Es una taxonomía respaldada en elementos comunicativos pragmáticos, finalidad, contexto, coste-beneficio, relación interpersonal, imagen y cortesía lingüísticas, y en el entrecruzamiento de 3 niveles fundamentales de análisis, que es la intencionalidad, el contenido y secuencia prototípica, del que hablaban Adams y Rebaz.
en 1996. La propuesta delimita al concepto de finalidad como la primordial dimensión de tipologización, la relación que mantiene esta acción global con sus respectivas bases temáticas o secuencias dominantes, narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, directiva. Será la base de categorización en la que se sostienen los rasgos sociopragmáticos. Ustedes pueden ver en pantalla las teorías que están alrededor de estos ejes que yo diseñé como propuesta taxonómica pragmática. Los ejes serían tanto las finalidades discursivas, el marco interaccional, la textura discursiva y la secuencia dominante. Y los rasgos para los fines discursivos del primer eje son los actos dilocutivos, la finalidad, sustentado en las teorías de los actos de habla, tanto de Austin como de Charle. Para el manejo de la cortesía se tomó en cuenta también el principio de cortesía de Leach. En distancia social también se trabajó con Brown y Levinson en cortesía lingüística y también con la construcción pública de la imagen de Wolfman. Y para el tema de los interlocutores en el marco interaccional, también en referente a la teoría del coste-beneficio de Leach. Y en la textura discursiva, pues aquí estarían tanto algunos elementos de lingüística sistémico-funcional de Heide, pero también de las interacciones estereotipadas, llamadas así por Van Dyck en su lingüística del texto, gramática del texto. Y finalmente, la secuencia dominante tiene relación con el concepto de orden discursivo, más que generalmente a veces se confunde como tipo de discurso, la argumentación, la descripción, pero realmente nos basamos más en los conceptos de bases temáticas típicas de Wellich, descriptivas, positiva, narrativa, argumentativa y directiva. Digamos que esa fue la propuesta que había hecho yo para el análisis pragmático textual y vamos a ver algunos resultados de la encuesta de las interjecciones frecuentes en el habla coloquial juvenil, ¿no? de la Sierra Ecuatoriana. Por ejemplo, tuvimos 582 respuestas de los jóvenes. Hay algunas expresiones que no coloqué porque en verdad son malsonantes y simplemente quise hacer referencia por respeto a que tiene mucho que ver con el ámbito escatológico y sexual, pero hay otras que, como ustedes ven, pues incluso aparecen en el diccionario de ecuatorianismo, ¿no? de un investigador llamado Miño Garcés. Y en ocasiones, huevadas, por ejemplo, es un término que es algo como insignificante, de poco valor. Echa la rica, por ejemplo, es una expresión, una interjección que hace alusión a una persona, a una mujer que está como queriendo llamar la atención ¿verdad? Y a veces mirando un poco despectivamente a los demás. Qué pereza, qué tontera. Entonces, este era, por ejemplo, un ejemplo. Este es un caso de interjecciones que utilizan mucho los jóvenes y los porcentajes de respuesta. Vemos que, por ejemplo, qué tontera es una interjección cuando ellos están, digamos, molestos, aturdidos por una situación. Es uno de los que más utilizan. Pero en realidad, las expresiones del ámbito sexual, escatológico, pues si sumamos todas estas otras expresiones, sí, ocupa gran parte de los intercambios que tienen entre amigos, ¿no? Otras son, por ejemplo, súper buenazo, algunos adjetivos también. ¿Qué es, pues, como pregunta, de asombro también? Más que querer esperar una respuesta, es una sorpresa, ¿no? Habla serio, por ejemplo. Otras interjecciones son, por ejemplo, con verbos también imperativos, ¿no? Esto también se ha hecho mucho trabajo incluso en España, en Argentina, en Chile, hay muchos trabajos referentes al uso de los imperativos como interjecciones. Oye, ve, aguanta, pilas, cachas es como te das cuenta, pon atención. Mm, Qué goce, Simón, delay, incluso el delay, no le coloqué aquí debería tener una F al final, es parte, digamos, de la fonética del habla de la Sierra Ecuatoriana, agregar una S al final. Y vocativos, por ejemplo, tienen ñaño, ñaña, que por cierto viene de términos quichuas, ¿no? Indígenas,
mija, mijín, miso, que refiere a mi socio, loco, loca, pana, perro, entre chicas también se llaman perras, así, bro, brother, incluso con términos de extranjerismos. Ahora yo les voy a colocar un ejemplo de cómo se puede utilizar esa tipología en un caso, por ejemplo, como Simón Mija, en esa locución interjectiva. Desde el punto de vista del acto elocutivo y la finalidad, es un acto expresivo que quiere expresar acuerdo, afirmar. Desde el punto de vista de la cortesía, en apariencia es un acto descortés hacia un interlocutor masculino por el cambio de género gramatical del vocativo. Sin embargo, subyace en la representación social de sus interlocutores un valor afectuoso y de camaradería. Tiene una connotación jocosa, manera de juego o humor compartido. Yo diría que después de haber escuchado lo que dijo la profesora Leonor Ruiz, más bien sería un acto anticortés, no descortés como una estrategia, ¿no? Y de hecho, cuando vamos viendo un poco aquí el tema de lo jocoso, del humor compartido, también sé que usted, profesora Leonora, en ocasiones ha trabajado con la teoría general del humor verbal y de eso también podría incluso haber una relación aquí con este tipo de intercambios, ¿no? En cuanto a la distancia social, por ejemplo, es simétrica, no es compartida. Luis, le quedan 5 minutos. Sí, gracias, doctora. Dentro de las reglas de interacción de esta comunidad de habla, se convierte en un elemento sociopragmático que no representa una amenaza a las imágenes positiva y negativa de los interlocutores. Aparentemente, esta locución interjectiva implicaría un coste para el enunciador por el carácter disfémico, ofensivo, aparentemente, de emitir ese enunciado al destinatario, pero en realidad ha pasado a convertirse en una acción indiferente. No hay desequilibrio entre el coste-beneficio para los interlocutores debido al grado de complicidad mutua en la conversación. En cuanto a su textura discursiva, por ejemplo, en la morfología del vocativo mija, porque viene que este mija, y lo dije arriba, se utiliza entre varones, no de un varón a una mujer, entre varones. Entonces hubo un cambio de género gramatical, pero se desplazó el significado, es un proceso de resemantización, ¿verdad? Por ampliación léxica semántica por especialización. Y en el caso de la secuencia dominante o orden discursivo es argumentativa, transmite opinión, para dar el caso de cómo poder utilizar un poco esta categoría en esas expresiones. Algo que nos llamaba también la atención es que ellos consideran que es muy necesario en el habla juvenil utilizar estas expresiones, que los jóvenes disfrutan y no lo ven como algo ofensivo, más del 90% disfruta utilizar esas expresiones, esas locuciones interjectivas, y voy a adelantarme ahora ya casi finalizando para lo que la gramática funcional categorial propone también para poder describir estos vocativos y locuciones interjectivas. Se pueden describir por medio de etiquetas primarias y secundarias. Las primarias responden pragmáticamente a la distancia social, a la formalidad en el registro, más menos marcado de lo formal, a las secuencias, aspectos psicosociales de un determinado grupo social. Y lo interesante del etiquetado de estas formas de tratamiento es la posibilidad de observar desde una perspectiva sociolingüística las relaciones entre dichas fórmulas y las jerarquías sociales a través de las dimensiones semánticas, simétricas o asimétricas de solidaridad o poder. Las etiquetas primarias apuntan hacia los indicadores de marca, referencia, paradigma y grado, y las secundarias hacia los aspectos espontáneos de la conversación, como la complacencia, el afecto, la ironía, el enojo o hasta el comportamiento infantil. Y aquí vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la gramática funcional, del etiquetado de rasgos de tratamiento, de fórmulas de tratamiento, como por ejemplo una interjección como habla serio, ñaño, se podría describir de esta manera, ¿no? Es de un rasgo más masculino, ñaño, que es como hermano, la distancia social es simétrica, transmite un contexto menos formal, más conocido, más íntimo, muy coloquial, que transmite asombro, afecto y camaradería también. Conclusiones. Si bien pueden existir distintos enfoques lingüísticos para el análisis de las interjecciones y de los vocativos, en esta ocasión se recurrió a las propuestas de la tipología pragmática textual y del mecanismo de etiquetado primario y secundario de fórmulas de tratamiento de Frias-Conde, con la finalidad de identificar respectivamente las actitudes lingüísticas y los rasgos sociopragmáticos que rodean a las locuciones interjectivas en el habla juvenil quiteña. No persigue el empleo de estas locuciones en la conversación de los jóvenes de la capital ecuatoriana, amenazar o ofender la imagen de sus interlocutores, incluso al recurrir a interjecciones del ámbito escatológico sexual. Los jóvenes no lo hacen con intención disfémica, insultante o poco cortés, sino de estrategias conversacionales picarescas que podrían considerarse más cercanas al contexto sociolingüístico urbano que ya en la década de los 70 Willem Labov denominaba como reglas del insulto ritual a manera de juego creativo verbal en un determinado grupo generacional. Eso podría yo decir. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias al profesor Luis Alberto Cuéllar por su presentación y por ajustarse al tiempo. Tenemos ahora unos minutillos para alguna pregunta o comentario que pueden hacer cualquiera de los asistentes. Recuerden los asistentes que tenemos que pueden hacer las preguntas a través del chat si quieren alguna aclaración o desean hacer algún comentario a la charla del profesor Cuéllar. Este es el momento que pueden hacerlo. Bueno, por romper un poco el hielo mientras alguien se decide, si es que se decide alguien. Bueno, yo quería comentar, Luis, que ha sido una charla muy interesante sobre un tema, pues creo que interesante también, que es el habla juvenil y el uso de los vocativos. Y que es cierto que también has obtenido bastantes resultados. He apuntado 582 estudiantes respondieron a ese cuestionario por Google Forms, así que supongo que los resultados, aunque ahora mismo sean provisionales, serán representativos de esa comunidad de habla de Quito, de la que nos hablaba. Y sí, lo que no me ha quedado muy claro, y tal vez esto sirve para que puedas aclarárnoslo, es cómo se formulaban las preguntas en el cuestionario para obtener los datos que nos has mostrado, porque nos has hablado, por ejemplo, de los vocativos, por un lado de expresiones de enfado, de diversos tipos de expresiones, y no me ha quedado demasiado claro qué preguntas del cuestionario se hacían para obtener estos resultados, incluso sobre las cuestiones diafásicas, ¿no? Si se usan en registros más formales o más informales. Sí, gracias. La verdad es que, claro, ellos muchas veces no manejan estos términos y yo he colocado en la presentación términos como vocativos, interjecciones, pero a ellos se les decía cuáles son las palabras que tú utilizas cuando quieres llamar la atención a un compañero, una compañera, cómo te diriges a él, cuando estás emocionado, cuando estás alegre, qué tipo de frases utilizas en el aula cotidiana, sin utilizar esos términos tan técnicos, de repente gramaticales, que ellos podrían confundirse. Y aunque también muchos de ellos son mis estudiantes y han visto gramática, entonces no es tan difícil. Tengo estudiantes de primer semestre, segundo semestre, que ven como una introducción a la lingüística, a las teorías lingüísticas, pero también a la morfología y la sintaxis. Entonces, a pesar de eso, pues yo les pedí como una fase de pretest que me dieran un listado de las expresiones más comunes, y después que ya teníamos ese repertorio, hice preguntas más puntuales, pero tomando en cuenta estos 4 ejes que yo mencionaba en la tipología pragmática, sin hablarles a ellos de la tipología pragmática, los ejes, pero estaba de alguna manera dirigiéndolos para que me dieran respuestas sobre las intenciones comunicativas, sobre cómo veían a su interlocutor en el grado de amistad, de confianza, a quienes no le dirían estas expresiones. Fue eso, estimada profesora Ruiz. Muy bien, vale, entonces queda claro. Sí, evidentemente en un cuestionario pues no se puede poner términos técnicos, ¿no? Porque lo que esperamos es que alcance una gran cantidad de informantes en este caso y tener toda esa amplia variedad. Sí, eran otras preguntas, pero que me dirigían a ese objetivo. Nada, le felicito por la presentación y le animo a que siga avanzando Gracias, en el... gracias, doctor. Muy bien. Hay una Gracias. pregunta en el chat, Leonor. No la veo. Me sale a mí la pregunta. Igual la ha formulado al organizador que eres tú, puedes formularla tú en ese caso. Vale, dice, muy interesante. ¿Tiene algo que ver el uso de estos vocativos o varía de alguna manera según el origen social de los jóvenes? Interesante. En algún momento me preguntaba si por la clase social los jóvenes de la Sierra Ecuatoriana tenían mayor tendencia a producirlos que otros chicos por ejemplo, de mayores ingresos económicos,
porque los jóvenes que estudian en la Universidad Central del Ecuador mayoritariamente son de la clase media, incluso media baja, pero sucede que estos vocativos lo utilizan incluso hasta profesores universitarios y estudiantes también de universidades privadas, y eso es lo interesante, hasta personas, empezamos a ver que quizás, eso es lo interesante del lenguaje juvenil, que es un potenciador de cambios, de variación lingüística, y que estamos viendo ya cómo incluso en personas, digamos, adultos contemporáneos, por encima de los 40, 50 años que nos encontramos, empezamos a ver que es muy común esto. Y, e incluso había una pregunta que dije, las chicas utilizan estas expresiones obscenas, malsonantes también. Y siempre existía un poco el criterio que los varones son los que más los utilizan, pero fue interesante ver que más de un 70% dijo sí, sí las utilizan entre ellas también. Entonces puede ser que quizás están también llegando a un grado de simetría en el discurso, es decir, que ya el tema del género no es algo que marque tanto una distancia entre que los varones utilizan más expresiones malsonantes o disfémicas y que las chicas no. No, pareciera que por lo menos en Quito no tiene nada que ver con el género, ni tampoco con la clase social, ¿no? Ni económica, nada de esto. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta más, Alicia, que yo no pueda ver? No, en el chat no hay ninguna pregunta más. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, Luis Alberto Cuellar. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que es la de Alicia Merino González, que nos va a hablar de la creación de personajes y emociones en cuentos. Escritores de 11 y 13 años con trastorno del espectro autista TEA. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí, ahora la vemos desde el principio. Cuando quieras, Alicia. Vale, muchas gracias, Leonor. Bueno, la muestra que analizaré en esta comunicación forma parte del corpus que vertebra mi tesis doctoral, que actualmente llevo a cabo y que estudia la adquisición de la competencia fraseológica en niños con trastorno del espectro autista de nivel 1 o síndrome de Asperger. Asimismo, la tesis se enmarca dentro del proyecto de investigación FigureKid, la formación de la competencia figurativa en la etapa de educación primaria, el humor y la fraseología. Bien, en cuanto a los participantes, propusimos a un grupo de menores con síndrome de Asperger o TEA de nivel 1 de la provincia de Castellón y de una asociación de Murcia que realizasen un cuento humorístico. En concreto, había dos temáticas: intercambio escolar en Marte y conversión en un insecto. Estos cuentos, estos ejemplares, se dieron de manera aleatoria. Como he dicho, se trata de parte de mi corpus sobre la tesis doctoral. Realmente el corpus está formado por informantes de 9 a 17 años de edad. No obstante, en esta comunicación tendremos en cuenta solo los ejemplos, las composiciones de los niños de 11 años y de 13. En cuanto a los objetivos que propongo en esta comunicación, los enmarco dentro de las teorías explicativas del trastorno del espectro autista. En primer lugar, voy a abordar el número de personajes que aparecen en las composiciones. El segundo objetivo es el que nos ocupará más tiempo, ya que se trata de indagar en la expresión de estados internos, tanto propios como ajenos, de los personajes, así como la causa de los mismos. Y por último, en tercer lugar, tenemos el tercer objetivo, que es comparar tanto cuantitativa como cualitativamente la información que nos reportan los dos grupos etarios. Esto lo realizaré a lo largo de toda la comunicación. Vale, en cuanto a las teorías explicativas del trastorno del espectro autista, aquí expondré solo dos de las teorías explicativas, que son las que dan, digamos, ese marco a la investigación de los personajes y de las emociones de los mismos. La primera teoría explicativa que tendré en cuenta es la teoría de la función ejecutiva y las implicaciones que ésta puede tener en la tarea que se les propone a los menores con TEA de este estudio, que es en concreto realizar un cuento humorístico. En primer lugar, esta teoría está relacionada con la planificación y la proyección. Esta planificación y proyección está directamente relacionada con la construcción, la inserción de diferentes personajes en los cuentos que tienen que escribir, además de la complejidad de los mismos. El segundo aspecto con el que relacionamos la teoría de la función ejecutiva es la abstracción de la realidad, la inhibición, es decir, poder desligarse de la realidad o del momento presente. En definitiva, se trata de que el niño
consiga imaginarse en un colegio en Marte con compañeros extraterrestres o bien llevando su vida diaria como un insecto, el insecto que él elija. Por último, esta teoría está relacionada con la dificultad que pueden presentar los participantes en la comprensión y producción del lenguaje no literal. Es decir, puede ser que tengan dificultades a la hora de expresar desde sentimientos o emociones, como veremos en esta comunicación, hasta términos metafóricos o expresiones figurativas como unidades fraseológicas. La segunda teoría que voy a tener en cuenta es la teoría de la mente, que aparece a la derecha. Esta se relaciona en primer lugar con la capacidad de comprender que los pensamientos y los conocimientos propios pueden ser distintos a los de otras personas. Es decir, comprender que yo puedo sentir, por ejemplo, miedo ante una situación concreta y otra persona en esa misma situación manifestar otra emoción distinta. Este hecho se puede relacionar directamente con la hipótesis que barajamos, y es que probablemente encontraremos más ejemplos de estados internos propios del protagonista que de estados pertenecientes a personajes secundarios. Es algo que abordaremos a lo largo de esta comunicación. En segundo lugar, esta teoría está relacionada con la capacidad de comprender y anticipar las conductas y sentimientos ajenos. En definitiva, se trata de atribuir estados internos a otra persona mediante inferencias y metarepresentaciones. Bien, ahora voy a abordar el primer objetivo que me propongo, que se trata de los personajes que aparecen en los relatos. El grupo de 11 años está formado por 4 informantes. De estos 4 informantes cabe destacar que uno de ellos no lleva a cabo la tarea que se le propone, es decir, no construye, no elabora un relato. Por lo tanto, en su composición no hallamos personajes ni secundarios ni protagonistas. En cuanto al resto de composiciones, cabe destacar que predomina el uso de un solo protagonista. Es el único escenario que hallamos. Sin embargo, en el caso de los personajes secundarios, encontramos 2 escenarios. Hay composiciones en las que aparece solo un personaje secundario, pero predomina la confección de historias en las que aparecen varios personajes secundarios, como sería el caso de 2 relatos de los 3 que reportan algún personaje. En cuanto al grupo de 13 años, este se compone de 5 informantes y, tal y como se puede observar, encontramos desde un principio que hay variedad de elecciones. Observamos cómo igualmente predomina el uso de un protagonista, es el caso de 4 relatos de los 5. Vemos que una informante, en concreto es una chica, una informante idea su relato, su historia, a partir de varios personajes protagonistas. En concreto son 5 personajes protagonistas, lo que requiere de cierta planificación. Por último, en cuanto a los personajes del grupo de 13 años, los personajes secundarios se presentan, normalmente hay varios personajes secundarios. Solo hay una excepción, la de un cuento en el que aparece un único personaje secundario. De este modo, tras abordar los personajes que aparecen en las composiciones, voy a proceder al segundo aspecto que quiero analizar en esta comunicación. Se trata de la expresión de emociones en ambos grupos etarios. En primer lugar, encontramos en azul las muestras de estados internos que proporciona el grupo de 11 años. A simple vista, observamos que hay solo 3 casos. Además de haber solo 3 casos, encontramos un ejemplo por cada emoción. Mientras que en el caso de los participantes de 13 años, además de observar mayor número de ejemplos y variedad de emociones, hay incluso algunas emociones que contemplan más de un ejemplo, como es el caso de la alegría y la emoción o la preocupación y el miedo. Antes de pasar al análisis cualitativo de algunos de los ejemplos de estados internos, quisiera destacar que aquí hallamos 11 ejemplos. De estos 11 ejemplos, 10 hacen referencia a la causa, al motivo por el cual un personaje, ya sea protagonista o secundario, manifiesta ese sentimiento concreto. Y serán estos casos los que analizaré a continuación. En primer lugar, en cuanto al grupo de 11 años, tal y como se observa en la diapositiva, hay 3 ejemplos.
De estos 3 ejemplos, el primero de ellos corresponde a la emoción al sentimiento de diversión y se trata del sentimiento que manifiesta el protagonista. El ejemplo dice así: también tenemos muchos amigos, tanto murcianos como marcianos, así que no solemos aburrirnos porque siempre tenemos algo que contar. Este ejemplo es el único que hallamos dentro de las emociones positivas y también es el único ejemplo que encontramos en el grupo de 11 años donde se habla de emociones propias del protagonista, ya que las otras 2 que voy a mostrar a continuación hacen referencia a un personaje secundario, es decir, se trata de la atribución de un sentimiento a otra persona, a otro personaje, que no es el que representa al escritor del cuento. En cuanto a B, se trata del sentimiento de enfado y en concreto este informante escribe: normalmente los maestros son muy buenos, pero hay veces que a gritar y se enfadan con la gente, sobre todo cuando le da un ataque de vago. En este caso, el informante atribuye el sentimiento de enfado, la emoción de enfado, y explica la causa. Se trata de la conducta que manifiesta la gente, que entendemos que se refiere a los alumnos, y es la conducta de vaguería, de pereza, de no querer trabajar. Esta conducta negativa desemboca en el enfado del profesor y los gritos del mismo. Por último, el tercer ejemplo que analizaré de este grupo se trata de desconcierto y tal y como podéis ver es un ejemplo significativo, ya que hallamos un dibujo, algo muy interesante. Entonces voy a leer el ejemplo, lo que escribe el informante, y después analizaremos tanto lo que dice como lo que expresa con el dibujo. Número 3 dice: el gusano se encontró un pájaro, se esconde, de una forma excava y casi lo atrapó, pero no lo consigue. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el informante finaliza su historia humorística con el dibujo donde observamos al pájaro en el agujero buscando al gusano que perseguía, y al no encontrarlo observamos como el escritor manifiesta el desconcierto del pájaro mediante el signo de interrogación que aparece dibujado. No sé si se verá bien, pero aparece en el dibujo. De este modo... 5 minutos, Alicia. Muy bien. Vamos a ver qué encontramos en el grupo de 13 años de edad. En primer lugar, tenemos un ejemplo de preocupación o miedo, y este hace referencia al sentimiento que presenta el protagonista ante una situación donde su vida corre peligro. El ejemplo dice así: ¿cómo vamos a aterrizar sin volar en pedazos? Ah, vale, que el cohete tiene paracaídas. ¡Fiu! Ya me había sus... ¿Cómo que no funciona el paracaídas? De este modo, el protagonista manifiesta su preocupación, su miedo, ya que no se garantiza un aterrizaje. No hay paracaídas. Es normal que el protagonista sienta miedo y preocupación. Es lógico. En cuanto a los 2 ejemplos que aparecen a continuación, tristeza y enfado, cabe destacar que se tratan de fragmentos que he extraído de la misma informante. Es la informante A27, la única chica que participa en este estudio. Y en estos ejemplos observamos cómo se atribuyen estados mentales, se atribuyen emociones, ya que hacen referencia a otros personajes que no representan a la escritora. En cuanto a 5, dice así: nos fuimos a una parte reducida en el patio, donde encontramos a un alumno muy triste por no poder fumarse un porro, debido a su casco espacial. En este ejemplo, todo sucede en un entorno social, en el recreo, en el descanso, y vemos cómo la niña atribuye el estado interno de tristeza a un alumno que ve. Además, también se observa la causa. ¿Por qué este niño está triste? Se debe a la imposibilidad de realizar una opción tan concreta como fumarse un porro. Pero la escritora va más allá. También razona el motivo por el cual no puede llevar a cabo esta acción. Se trata de que lleva un casco espacial que le impide fumar. El segundo ejemplo de esta informante hace referencia al enfado y aparece en uno de los protagonistas, ya que, como he dicho anteriormente, esta informante vertebra su historia en torno a varios personajes protagonistas. El ejemplo 6 dice: cuando llegamos y vimos que todos los estudiantes eran humanos, normales y corrientes, Pedro se encabronó. Yo pensé que íbamos a ver aliens, no humanos. De este modo, la niña expresa cómo Pedro siente que sus expectativas no se han llevado a cabo, no se han cumplido.
Es normal que el niño piense que en Marte va a encontrar extraterrestres, aliens, no humanos. Y esto desencadena en el enfado de Pedro. Finalmente, el último ejemplo que analizaré es el de ofensa. Y este niño habla sobre su estancia en Marte como en un intercambio, como estudia en un instituto de allí. Y lo interesante es que este informante idea un idioma que se llama cabrozniano, idea un idioma y después expresa una situación en la que ese idioma desencadena el sentimiento de ofensa de otros. En concreto, este niño dice lo siguiente. El cabrozniano, que es el idioma de los extraterrestres, que básicamente es soltar palabrotas en la Tierra. Así que cuando hablo con mis amigos por Skype espacial, siempre se ofenden cuando hablo cabrozniano. De este modo, en este caso el niño no solo idea un idioma que consiste en algo tan ofensivo como soltar palabrotas encima en la Tierra, sino que además, a continuación, ejemplifica una situación en la que este idioma, el uso de este lenguaje o esta lengua extranjera, desencadena la ofensa de sus amigos terrestres. De este modo, voy a arrojar algunas conclusiones relacionadas con los ejemplos de estados internos y con los personajes, así como con las teorías que he explicado al principio. En cuanto a la función ejecutiva, en primer lugar, destacar que no hemos encontrado diferencias entre los dos grupos en relación con los personajes, es decir, predomina siempre el uso de un protagonista, mientras que hay varios personajes secundarios. Además, en cuanto a esta teoría, en cuanto a la función ejecutiva, cabe destacar que en ambos grupos etarios hallamos al menos un ejemplo, un informante que solo manifiesta un personaje secundario. Esto se puede deber a las dificultades que conlleva elaborar una historia donde se imbriquen diferentes personajes secundarios que tengan cierta relevancia, cierto papel. Requiere de planificación, al fin y al cabo. Por último, en cuanto a la teoría de la mente, a nivel cuantitativo encontramos que el grupo de 11 años reporta 3 estados internos, frente a 8 estados internos del grupo de 13 años. Es decir, en total hallamos 11 casos de sentimientos o emociones, de las cuales 5 pertenecen al protagonista, son emociones propias. Y 6 hacen referencia a atribuciones de estados internos, es decir, se refieren a los personajes secundarios. En definitiva, no encontramos dificultades en la elaboración de estados internos, ya que incluso en el grupo de 11 años hemos observado ejemplos de emociones propias y ajenas. Por último, destacar que predominan los estados mentales internos que presentan una causa. Esto se puede deber al hecho de que de esta forma el escritor, que no sabe cómo es su receptor, quién va a leer ese cuento, pues se asegura de que el receptor entienda a qué se debe ese estado interno del personaje y pueda llevar a cabo la comprensión de la historia. En definitiva, seguir el cuento. Finalmente, sé que me queda poco tiempo, pero quiero hacer una puntualización de futuras líneas de investigación. Quisiera llevar a cabo esta investigación también en un grupo de neurotípicos para ver posibles diferencias según la población típica y atípica. En segundo lugar, quisiera contar con más participantes y de diferentes edades para ver posibles cambios o tendencias según la variable edad. Y por último, la variable género, que es una variable que no está muy estudiada, ya que la prevalencia del trastorno del espectro autista es mucho mayor en varones que en mujeres. Además, se diagnostica de forma tardía. En cuanto al síndrome de Asperger, se diagnostica de forma tardía y esto dificulta encontrar informantes que sean menores de edad y que puedan llevar a cabo este estudio. La breve bibliografía que he utilizado y agradecer la atención prestada. Espero que os haya gustado el tema. Muy bien, enhorabuena. He tenido que correr, lo siento. Bueno, estamos todos un poco ajustados al tiempo porque tenemos solo 15 minutos de exposición y entonces, bueno, pero os doy las gracias a todos los participantes hasta el momento. Me quedo yo, verás, romperé la norma, porque nos hemos ajustado perfectamente al tiempo. Tenemos ahora tiempo para alguna pregunta o algún comentario de los panelistas, de los asistentes. No sé si hay alguna pregunta en el chat, porque si no han respondido a todos, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna. Yo quería preguntarte precisamente por si has observado, aunque sea en este momento de manera más intuitiva,
diferencias en las habilidades metapragmáticas que se observan entre estos informantes no normotípicos y los otros que ya tenemos registrados en el Corpus Childhood. De momento no he podido indagar en esa cuestión, estoy todavía con los niños con Asperger, centrándome en ellos, pero sin duda es algo que quiero llevar a cabo y que no tardaré mucho en hacerlo, espero. Porque realmente me llama la atención que los procedimientos que utilizan son similares, el léxico, el uso de interjecciones, el idioma inventado, ¿no? Como comentabas, lo de cabrosniano, que además está bastante bien pensado, ¿no? Sí, sí. La verdad es que algunos informantes te sorprenden porque, aunque se supone que es una operación de desarrollo atípico, tienen mucha imaginación, incluso niños de 10 años, por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo de un niño que tenía 10 años, muy pequeño, que elaboraba un idioma que consistía en algo así como oler un calcetín. Y según la fuerza con la que lo olieses, significaba una cosa u otra. Entonces, hay algunos casos que son muy, muy interesantes. Imaginación al poder. Seguro que vais a encontrar datos que desmienten precisamente todas esas ideas preconcebidas que tenemos en torno a síndrome de Asperger. Posiblemente va a ser así. Sí, muy probablemente sí. Nada, estupendo. Felicidades. Gracias. Bueno, me queda a mí cerrar esta sesión. Cuando puedo compartir. Voy a ver si lo consigo. ¿Se ve pantalla, no se ve pantalla completa? ¿Se ve pantalla completa? ¿Me podéis decir? No se ve completa, pero lo puedes poner. Vale, voy a ello. Vale, creo que ahora se ve bien. Sí. Gracias, Alicia. Nada. Pues voy a empezar entonces. Bueno, me autopresento a mí misma, ¿no? Soy Leonor Ruiz Burillo de esta universidad, la Universidad de Alicante, y directora del grupo de investigación GRIALE. Y voy a hablar en esta ocasión del discurso masculino en interacciones conversacionales humorísticas. Para hacerla voy a seguir un pequeño esquema. En primer lugar, haré una introducción relativa a este estudio que tiene que ver con un proyecto de investigación que ahora presentaré. En segundo lugar, hablaré del corpus en el que me baso, que es el corpus Valesco Humor, de secuencias humorísticas, y esto me permitirá explicar algunas de las asunciones previas, de las nociones que nos ofrece la bibliografía en torno a cómo usan el humor los hombres en conversaciones espontáneas y las mujeres también, ¿no? Los hombres y las mujeres usan el humor de una determinada manera que veremos después. Y por último me centraré ya en los datos que nos ofrecen las conversaciones de hombres y en concreto las secuencias humorísticas del corpus. Bien, como decía, esta investigación entronca con el proyecto El humor interaccional en español, géneros orales escritos y tecnológicos, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación al grupo de investigación en el que participamos diversos miembros. Yo soy la IP de este proyecto. Y es un proyecto para el periodo 2020-2024. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este proyecto? Pues es el de analizar diversos géneros de humor interactivo. Normalmente la interactividad se relaciona con los géneros orales, que son propiamente o prototípicamente interactivos como la conversación, pero esta propuesta permite también estudiar otros géneros como por ejemplo WhatsApp, los blogs, los foros virtuales, Twitter, las interacciones que se llevan a cabo en torno a los memes o el monólogo humorístico, que aunque parece un género monológico, tiene también una parte dialógica cuando se lleva a cabo en el escenario, ¿no? Cuando se dramatiza en el escenario. Bien. Este proyecto de investigación tiene también bastante que ver con el Corpus Observa Humor que elaboramos en investigaciones previas, en proyectos previos, en concreto en los proyectos que tienen ustedes aquí en la pantalla Genumid y el proyecto Prometeo, el proyecto que en nuestro acrónimo se denominaba GRIALE Observa. En ambos investigamos la relación entre el humor, la identidad y el género. Y esto nos permitió construir una plataforma donde se pudiera buscar secuencias de hombres y de mujeres en diversos géneros textuales. Así tenemos en la actualidad el corpus
columnas humor, que está compuesto por secuencias de columnas escritas por hombres y por mujeres, el corpus Erasmus Humor, que registra narraciones humorísticas de estudiantes extranjeros que estaban en inmersión lingüística en nuestra universidad, la Universidad de Alicante, y que escribían acerca de malentendidos y choques culturales que habían tenido a la hora de aprender español. Y por último, el corpus Valesco Humor, del que hablo ahora mismo y en el que me voy a centrar. La idea es ampliar con el nuevo proyecto estos corpus, estos que tenemos aquí, y incorporar algún corpus más, como por ejemplo un corpus en concreto de blogs. El corpus Valesco Humor está compuesto en la actualidad por 148 secuencias irónico-humorísticas que se han extraído de 67 conversaciones coloquiales. Estas conversaciones coloquiales pertenecen al corpus de Valesco y suman en total unas 15 horas de grabación. Por tanto, es un corpus bastante representativo donde todas las conversaciones responden al criterio de prototipicidad coloquial, son o no prototípicas o periféricas, pero son conversaciones coloquiales. Estas secuencias irónico-humorísticas pueden consultarse en abierto, como también el resto de corpus de observahumor.com, y se puede buscar, por ejemplo, por cuestiones como el sexo, hombre-mujer, la edad. Tenemos 3 franjas etarias, menos de 26 años, de 26 a 55 y más de 55, y también por el nivel sociocultural alto, medio y bajo. Además, sí, bueno, lo pongo aquí y así se puede ver. Podemos ver que las secuencias, por ejemplo, aquí tenemos la secuencia número 1, tenemos arriba los datos de la conversación a la que pertenecen, los participantes de la conversación, que en este caso son 4 hombres, de nivel medio o de nivel alto, y luego estas secuencias, gracias al programa ELAN, pueden escucharse. Podemos escuchar cada una de las intervenciones, como ven, por ejemplo, esto es un parque natural, nano, se podría escuchar además de ver la transcripción, y abajo del todo podemos reproducir el audio completo de la secuencia. Para llevar a cabo este corpus se ha utilizado el concepto de secuencia irónico-humorística, entendida como una estructura conversacional compuesta por diversos intercambios o diálogos que se estructura en torno a un mismo tema. Y en este sentido, lo que ocurre en la conversación coloquial, lo que hemos observado en trabajos previos, es que normalmente en este género, donde el humor puede aparecer, pero no es un rasgo idiosincrásico, no ocurre como en un monólogo o en un chiste, es un género donde podemos encontrar humor, se puede esperar el humor, pero como decía, no es algo propio del género. Bueno, pues en este caso lo que ocurre es que la conversación normalmente es interrumpida por una intervención que puede ser continuada o no por el resto de los participantes. En este caso es importante tener en cuenta el modo humorístico porque permite al resto de los participantes reconocer el humor y, si lo consideran oportuno, pues reaccionar a ese humor con risas o con otras intervenciones humorísticas. Bueno, pues tenemos este corpus. Y en cuanto a los datos, vemos que dentro de esas 148 secuencias hay una parte del corpus, el 20,94%, del que desgraciadamente no disponemos de los datos sociolingüísticos de edad, nivel sociocultural o sexo, pero sí que disponemos de estos datos en el resto del corpus. En cuanto a las conversaciones de hombres, estas suponen el 17,56% del corpus valescohumor.com, y me voy a centrar hoy en estas conversaciones. Desgraciadamente, por falta de tiempo, no me puedo referir a las conversaciones mixtas, donde también veríamos cuestiones muy interesantes de cómo es ese discurso de hombres en interacción con el otro género, que también ofrece datos interesantes. Bien, teniendo en cuenta este corpus, vamos a ver ahora qué asunciones previas nos comenta, nos indica la bibliografía. La primera idea es la que apuntaba hace un momento, la idea de que en la conversación coloquial se emplea humor e ironía como una estrategia conversacional. Ya que no es un rasgo idiosincrásico, pero sí puede aparecer, el humor se utiliza como una estrategia para, por ejemplo, mostrar autoprotección, afrontar problemas o incluso, como comenta Coach, reforzar la masculinidad, la feminidad o
u otros géneros no binarios. En cuanto a los hombres suelen usar el humor relacionado con el poder y las mujeres lo hacen relacionado con la solidaridad. Tendríamos esa diferencia entre humor de poder y humor de solidaridad. Los hombres en conversaciones de hombres emplean un humor basado principalmente en la burla, es decir, van a burlarse, a mostrar ocurrencias graciosas, y en cambio las mujeres, en conversaciones de mujeres, suelen desvelar asuntos o problemas personales, es decir, las mujeres, también a partir de esa cuestión de la solidaridad, utilizan el humor para, en esa situación de familiaridad con las demás, poder hablar de asuntos personales que les preocupan. En cuanto al autohumor, pues, o el humor autodespreciativo, dice la bibliografía que se da más entre mujeres y que no se da entre hombres, y que en conversaciones mixtas, es verdad que en esa situación de desigualdad de género, en este caso, las mujeres no usan autohumor y los hombres se ponen, sí que podrían utilizar este tipo de secuencias. Bueno, así, resumiendo, podríamos decir que los hombres utilizan el humor como un medio de poder, prefieren un estilo humorístico competitivo, suelen emplear ocurrencias graciosas y en general no utilizan el autohumor, es decir, la burla de sí mismos. Podemos intentar comprobar estos aspectos en un ejemplo, que es el único que voy a mencionar en toda la charla. En este caso tenemos una secuencia de hombres en la que están en la playa y ven pasar un helicóptero, y a partir de ahí generan una secuencia humorística de carácter escatológico, donde hablan de las ventosidades. Joder, el del helicóptero, tío, están infectando el ozono, coño, y luego dicen que no nos echemos sprays, porque tú te tiras cada cuesco, que eso sí que destruye la capa de ozono, eso sí que es cloro, puro carbono, nano. Eso sí es ozono, eso es bueno porque es sustancia orgánica. Hostia, sí es orgánica. Sí, y dice además sustancia, tío, con retintín. Comerás gloria, pero además con retintín, sustancia, nano. Es sustancia gaseosa. Bueno, en este ejemplo, que desgraciadamente por las limitaciones digitales no podemos escuchar, pero que pueden ustedes, si les interesa, consultar el audio y también la transcripción en el Corpus Valesco Humor, pues lo que tenemos es un humor continuado a lo largo de toda la secuencia, donde a partir de la primera broma o ocurrencia graciosa de D, porque tú te tiras cada cuesco, que eso sí, todos los demás colaboran en el humor. ¿Qué observamos aquí? Pues observamos un estilo agresivo, lleno de palabras malsonantes, pero que el efecto que tiene es el de reforzar el endogrupo. Y esto, en cierto modo, contradice las ideas que tenemos en la bibliografía sobre el humor de hombres, donde se habla más de ese estilo agresivo y también competitivo. Por eso conviene incorporar un aspecto más, que es el de la negociación humorística, es decir, ver cómo los diversos participantes interactúan para negociar significados humorísticos a lo largo de la secuencia. Y en este caso podemos hablar de dos tipos de humor de endogrupo y humor confrontativo. El humor de endogrupo sirve para reforzar la solidaridad y la intimidad con el grupo. En el caso de las conversaciones de hombres, serviría para reforzar esa intimidad con el grupo de hombres. El humor confrontativo, en cambio, es un medio de oposición con alguno o algunos de los participantes. Este elemento conviene correlacionarlo con los estilos humorísticos de los que hablan desde un punto de vista psicologicista Martin y otros autores. Estos autores hablan de cuatro estilos humorísticos que en nuestro caso vamos a intentar aplicar lingüísticamente. Los estilos son el agresivo, que sirve para mostrar burla, el autodespreciativo, o lo que llamamos autohumor, que sirve para burlarse de uno mismo, el reafirmativo, que sirve para reforzar cualidades personales, y el afiliativo, que sirve para mostrar solidaridad con un grupo. Bueno, podríamos pensar que existe un correlato prototípico o natural entre el humor de endogrupo y el estilo afiliativo, y el humor confrontativo y el estilo agresivo. Vamos a ver cómo se muestran estas cuestiones. Pero antes de ello, cabe señalar que en las secuencias humorísticas del Corpus Valesco Humor, en las de hombres a las que me refiero ahora, existe prototipicidad coloquial. ¿Y esto qué significa?
significa que se cumplen los rasgos coloquializadores porque hay igualdad de género, en este caso todos son hombres, igualdad de edad, porque en todas las secuencias hay una edad en la misma franja etaria, están los participantes en esa franja etaria, y en general hay igualdad de nivel sociocultural. Y todos estos rasgos van a favorecer que la secuencia sea humorística, que el humor se continúe y que funcione esa sensación de pertenecer al mismo grupo de la que ahora hablamos. En cuanto a los temas, son muy variados, pero son todos temas al alcance de cualquier individuo, temas coloquiales, como por ejemplo hablar de las relaciones personales, hablar del sexo y el amor, que es un tema socorrido, o de experiencias que han tenido, también como pueden ver de cuestiones escatológicas, como veíamos en el ejemplo. Bien, en cuanto a los tipos de humor de estas secuencias de hombres, sorprendentemente, la mayoría de las secuencias, 22 de ellas, tienen el efecto de humor de endogrupo, es decir, sirven para solidarizarse con los otros y mostrar intimidad con el grupo de hombres. Y solo 4 muestran un humor confrontativo de oposición hacia los otros participantes. Pero además, esto se puede completar con el hecho del estilo predominante en cada una de las secuencias. Aunque hablábamos de una correlación posible o previa como hipótesis del humor del endogrupo con el estilo afiliativo y del humor confrontativo con el estilo agresivo, vemos que no es así, que realmente existen secuencias de humor de endogrupo donde prima el estilo afiliativo, donde se usa el humor para mostrar esa relación, esa afinidad con los otros. También hay algunas secuencias de humor agresivo, pero que tienen otro efecto, porque en este caso los participantes, alguno o todos los participantes, utilizan un estilo agresivo, pero tiene un fin de endogrupo. En este caso tendríamos una estrategia de anticortesía. Estos ejemplos están cargados de palabrotas, insultos, etcétera, pero que tienen el efecto de mostrar, de reforzar esa afinidad con el grupo. E incluso aparece un ejemplo de autohumor, es decir, los hombres, aunque evidentemente no tenemos muchos datos, también pueden hacer humor de ellos mismos. Y lo mismo ocurre en el humor confrontativo, donde parece que el estilo predominante sería el estilo agresivo, pero también tenemos secuencias de estilo afiliativo y de auto. Así podemos decir como conclusión que las conversaciones de hombres de Valesco humor fomentan el humor de endogrupo frente a lo que pudiera pensarse. Que el humor de endogrupo puede ser no solo afiliativo, sino también agresivo o autohumor. Y que el humor de endogrupo agresivo, que observamos como una característica que no esperábamos en el corpus, pero que al hacer el análisis cuantitativo hemos obtenido, es un recurso de anticortesía. Por último, el humor confrontativo no es tan frecuente como se pensaba en la conversación. Así que estas son mis conclusiones iniciales todavía sobre este discurso humorístico en conversaciones de hombres. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Cerramos la sesión con esto. En el chat no hay ninguna pregunta. No sé si los ponentes querían hacer alguna pregunta. Si no, yo tengo algún comentario. Bueno, pues entonces procedo yo. Quería saber, Leonor, si crees que encontraréis diferencias entre los grupos etarios. Creo que has mencionado 3 grupos etarios distintos. No sé si crees que habrá diferencia en función de la edad en cuanto a los hombres. Vale, bueno, esa es una de las futuras líneas de investigación. De hecho, he escrito hace relativamente poco un trabajo con Esther Linares y con Susana de los Heros sobre el discurso y el humor conversacional, y una de las líneas de investigación futuras que apuntamos es precisamente investigar el humor a partir de diferentes grupos etarios, ¿no? Porque se sabe bastante de adultos, ¿no? De adultos más de 55, por ejemplo. Con el corpus de Valesco es que es verdad que las conversaciones no son ecuánimas, no son equitativas en cuanto a las franjas etarias. Por ejemplo, hay bastantes muestras de menos de 26
y muy pocas de más de 55, por ejemplo. Entonces, sí. ¿Tenéis la intención de conseguir más muestras o cómo vais a intentar profundizar en esa franja de edad que se os queda un poco coja? Bueno, pues espero que alguien tome el relevo aquí y que haya estado alguna investigación, ¿no? Realmente puede ser el tema de una futura tesis perfectamente, porque el camino está iniciado. Sé que estoy dirigiendo varios trabajos ahora, estoy dirigiendo un TFM precisamente sobre el reconocimiento del humor en la conversación coloquial que hacen estudiantes extranjeros en este momento concreto, pero sí que es cierto que esta es una línea futura que yo creo que es muy potente, ¿no? Porque además el curso de ballet está hecho con unas características y, por ejemplo, solo tenemos la cuestión del sexo, hombre o mujer, pero no tenemos información en géneros no binarios, ¿no? Que también es un tema en sí mismo, ¿no? De si se pueden traspasar estas ideas o no por ejemplo, a lo que hacen las lesbianas o los gays en sus conversaciones informales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿O comentario? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrado esta sesión 10B dedicada a análisis del discurso, géneros especializados, multimodalidad y comunidades discursivas. Os doy de nuevo las gracias a todos y a todas, a Ana Serra, a Luis Alberto Coya y a Alicia Merino, especialmente también por la parte de la organización, que nos ha ayudado muchísimo. Y os emplazo a seguir participando en Entretextos, que durante todo el día va a desarrollar sus sesiones y conferencias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Un saludo. Gracias.